Hace 10 años, mi exesposo, Greg, lanzó palabras crueles que aún resuenan en mi mente. Las mujeres de su edad tienen más que ofrecer. Hablar con una mujer mayor como tú es simplemente vergonzoso. Casarme con Greg fue un error que lamento profundamente. Si pudiera retroceder el tiempo, tomaría decisiones diferentes. Soy Zoe, tengo 47 años. A los 32, me casé con Greg, quien era 5 años menor que yo. Nos conocimos en el hospital donde trabajaba como enfermera, mientras él era un médico interno recién graduado. A pesar de nuestra diferencia de edad y profesión, su entusiasmo por aprender de mí y su sinceridad juvenil me conquistaron. Lo que comenzó como simples interacciones profesionales, pronto se convirtió en algo más. Aunque al principio dudé por la diferencia de edad, Greg me aseguró que eso no importaba. Después de 2 años juntos, nos casamos. Pero 4 años después de nuestro matrimonio, todo cambió. Comenzó a hacer comentarios hirientes, lamentando no haber elegido a alguien más joven. Peor aún, coqueteaba descaradamente con las enfermeras más jóvenes. Lo ignoré, hasta que ya no pude hacerme de la vista gorda. Greg tenía una aventura con una ex paciente, 9 años menor que yo, quien además esperaba un hijo suyo. Cuando lo confronté, se rió, justificando su traición sin un atisbo de arrepentimiento. En ese momento supe que no podía seguir con él. Le exigí el divorcio y pedí una pensión alimenticia, lo que lo enfureció aún más. Creía que él merecía una compensación por haber soportado nuestro matrimonio. Su padre, en lugar de hacerlo entrar en razón, permaneció indiferente. Como Greg se negó a pagar, busqué ayuda legal. Ya había soportado suficiente humillación y traición. Esta vez, decidí defenderme. Con la ayuda de un abogado, conseguí la pensión que me correspondía. Una vez finalizado el divorcio, me mudé y rompí nuestro contrato de alquiler. Greg, por su parte, se transfirió a otro hospital, dejando tras de sí más insultos y chismes en el trabajo. Eventualmente, los rumores se volvieron insoportables, afectando mi bienestar emocional. No tuve más opción que renunciar. Por un tiempo, me sentí perdida, sin saber qué hacer, pero tenía claro que amaba la enfermería y que estar activa me ayudaba a sobrellevar las cosas. Finalmente, encontré una vacante en una pequeña clínica de maternidad a unas cuadras de mi casa. Durante la entrevista, me recibieron con calidez y pronto me integré al equipo. Aunque la clínica era modesta, ofrecía un ambiente acogedor tanto para pacientes como para el personal. Entonces, en un turno cualquiera, llegó una mujer embarazada para su chequeo. Cuando escuché su nombre, sentí un vuelco en el estómago. Era el mismo que el de la amante de Greg. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero cuando mencionó el nombre de su esposo, Greg, un doctor, supe la verdad. Era la esposa de mi exmarido. Dudé en decirle que la conocía, pero opté por quedarme en silencio. Los días pasaron y logré evitar cualquier encuentro incómodo, hasta que Greg apareció con ella en una cita médica. En cuanto me vio, su expresión se transformó en sorpresa y enojo. ¿Qué demonios haces aquí?, soltó con desprecio. Su esposa nos miró con desconfianza, como si intentara conectar las piezas. Espera, ella es, vienes a acosarnos. Me quedé atónita. Traté de explicarle que ya trabajaba ahí antes de saber que eran pacientes, pero Greg no quería escuchar razones. En cambio, me acusó de seguirlo, de querer arruinar su vida. Sus palabras, aunque infundadas, hicieron que los demás comenzaran a mirarme con desconfianza. Su esposa, siguiendo su juego, fingió angustia, como si yo fuera una amenaza para ella y su bebé. El médico de turno intervino rápidamente, pidiéndome que saliera para calmar la situación, aunque entendía que debían priorizar a la paciente. La humillación me caló hondo. Lo último que quería era estar en esa situación, juzgada, malinterpretada y despreciada. La noticia de mi divorcio se esparció rápido y los susurros a mis espaldas no tardaron en llegar. La esposa de Greg se encargó de hacerme la vida imposible, hablando mal de mí en cada oportunidad. Aunque sabía que no había hecho nada malo, empecé a temer lo que vendría. Faltaban meses para que terminara su embarazo, y dudaba poder soportar la hostilidad tanto tiempo. A pesar de lo mucho que me gustaba la clínica, decidí renunciar. Mi supervisora no se sorprendió, de hecho, parecía aliviada. Eso dolió. Cansada y desmoralizada, perdí la motivación para buscar otro trabajo en hospitales. En lugar de eso, regresé a la casa de mis padres, quienes me recibieron sin cuestionamientos. No dijeron mucho, pero su apoyo silencioso lo significaba todo para mí. Sin embargo, con el paso de las semanas, me sentí inquieta. Me avergonzaba no hacer nada y depender de ellos. Finalmente, acepté un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes local. Era mi primera vez trabajando fuera del ámbito de la salud, y para mi sorpresa, fue liberador. Aunque amaba la enfermería,
La responsabilidad de cuidar pacientes había sido una carga pesada. Alejarme me dio el respiro que necesitaba. 2 años después, aún vivía con mis padres cuando la tienda me ofreció un puesto de tiempo completo. Me alegró que reconocieran mi esfuerzo, así que acepté sin dudarlo. Con el tiempo, recibí algunas propuestas de matrimonio, pero las rechacé todas. No tenía interés en casarme a los 44 años. Sin embargo, hubo una propuesta que se quedó en mi mente. Mi gerente insistió en que el hombre en cuestión también era divorciado y que entendía mis reservas. Después de mucha insistencia, accedí a conocerlo. Cuando llegué al restaurante, mi cita ya estaba ahí. En cuanto me vio, se levantó tan rápido que su silla cayó al suelo. Su rostro se puso rojo de la vergüenza, y sin poder evitarlo, solté una pequeña risa. Parecía una escena sacada de una novela. Yo soy Quinten, balbuceó. Gracias por venir. Sonriendo, le respondí, mucho gusto, soy Zoe. Su nerviosismo me pareció entrañable, y la conversación fluyó con facilidad. Quinten confesó que había visitado la tienda durante un viaje de negocios y que desde entonces se había sentido atraído por mí. Más tarde, descubrió que su excompañero de universidad, mi gerente, podía arreglar un encuentro. Busco algo serio, dijo con sinceridad en su mirada. Había llegado con la idea de rechazarlo, pero por alguna razón, quise volver a verlo. 8 meses después, decidimos casarnos. Mis padres, al ver lo atento y bondadoso que era Quinten, apoyaron nuestra unión sin dudarlo. Nuestra vida juntos fue tranquila y plena, como ambos éramos mayores. Nunca planeamos tener hijos, pero a los 47 años, mi salud dio un giro inesperado. No me sentía enferma, estaba embarazada. Nunca se me había cruzado por la mente, especialmente a mi edad. Ni siquiera sospeché que mi malestar fuera náuseas matutinas. Por la cara de Quinten, sospecho que él tampoco lo imaginó. Creo que estoy embarazada, le dije. Él sonrió, sin captar la idea. Eso es genial. ¿Quién está embarazada? La conozco. Solté una risa y señalé mi propio vientre. Sí, diría que la conoces bastante bien. Quinten parpadeó y luego fijó la vista en mi vientre, procesando mis palabras. Espera, ¿tú estás embarazada? Asentí con la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par antes de que, de repente, me envolviera en un abrazo. ¿En serio? ¿Vamos a ser papás? Eso es increíble. Se sentía irreal. Casi no lo creo, es como un milagro, susurré. Aunque nunca consideré no tener al bebé, no podía negar que mi edad me ponía nerviosa. Cuando fui al hospital, incluso los médicos me preguntaron, entonces, ¿cuál es tu plan? Estaba muy consciente de los riesgos de un embarazo a mi edad, tanto para mí como para el bebé. Sabía que la gente cuestionaría si siquiera estaríamos presentes cuando nuestro hijo cumpliera 18 años. La incertidumbre me asustaba, pero había algo de lo que estaba segura: no podría soportar la idea de terminar con una vida que ya había comenzado. ¿De qué estás hablando?, dijo Quinten, con voz firme. Por supuesto que vamos a tener a este bebé. Su respuesta inmediata me tranquilizó. Sabía que hablaba con el corazón. Aún así, con el tiempo, su preocupación por mi salud creció. Lo entendía bien, no era solo mi esposo, también era mi protector. Hablamos del tema largo y tendido, pero nuestros corazones nunca dudaron. Con la guía de un médico, comenzamos a prepararnos para recibir a nuestro hijo. Nuestras familias quedaron impactadas al principio, pero pronto su preocupación se convirtió en emoción. Dada mi edad, decidimos que debía dar a luz en un hospital bien equipado, con especialistas experimentados. La obstetra a cargo era amable y me daba confianza, lo que ayudó a calmar mis miedos. Entonces, durante un chequeo de rutina, algo inesperado sucedió. Junto con mi doctora de siempre, había un especialista en medicina interna en la consulta. Como una precaución extra debido a mi edad, Quinten debía acompañarme ese día, pero un asunto urgente de trabajo lo retrasó, así que fui sola. En cuanto entré a la sala, me congelé. Frente a mí, con una bata de doctor, estaba Greg, mi ex esposo. No lo podía creer. Me miró y soltó una risa burlona. ¿En serio? ¿Una mujer de 47 años embarazada? Eso es ridículo. La obstetra y la enfermera intercambiaron miradas incómodas, pero Greg ni siquiera se dio cuenta. No tienes derecho a hablarme así, le espeté. Estoy aquí como paciente. No necesito tu opinión. Greg sonrió con desdén. ¿Una abuela teniendo un bebé? Eso es asqueroso. Apreté los puños. ¿Te escuchas a ti mismo? Las mujeres embarazadas ya tienen suficientes preocupaciones sin que un supuesto doctor las insulte. ¿Y todavía te llamas profesional? Bufó. ¿Siquiera te das cuenta de qué tipo de hospital es este? Atendemos celebridades. No perteneces aquí. Me negué a ceder.
Entonces tal vez el que debería irse eres tú, doctor, Greg. Encantado, se burló, señalando la puerta. Perfecto, porque no hay forma de que confíe en un hospital que contrata a alguien como tú, le respondí. Justo en ese momento, Quinten entró a la habitación. De inmediato percibió la tensión. Sus ojos fueron de mi expresión furiosa a la cara pálida de Greg y al silencio incómodo en la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó, con voz calmada pero firme. Antes de que pudiera responder, Greg intentó salir a toda prisa. Pero Quinten no lo permitió. Insultaste a mi esposa, ¿verdad? Su tono cambió, bajo, serio, peligroso. Greg tartamudeó, tratando de negarlo, pero Quinten no se dejó engañar. Eres doctor, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablar así a una paciente? ¿Qué clase de hospital permite esto? En ese instante, la enfermera que había salido antes regresó, con el director del hospital, el señor Carter. Escuché suficiente de lo que pasó aquí, declaró con el ceño fruncido. Quinten lo miró. Confié en este hospital porque mi padre lo recomendó. No sabía que tenían doctores como este. Debía haber elegido otro lugar. El director suspiró. No cometiste un error. Greg no es uno de nuestros doctores. Quinten y yo nos quedamos en shock. Acabo de despedirlo, continuó el director. Solo lo contraté como un favor para un viejo amigo. No tenía idea de que era así de irrespetuoso. No volverá a poner un pie en este hospital. Greg se quedó pálido. Espera, ¿qué? Lo oíste. Lárgate, ordenó el señor Carter. La obstetra tomó a Greg del brazo y lo sacó al pasillo. Cuando se fue, el director se giró hacia nosotros e hizo una profunda reverencia. Les ofrezco una disculpa por este incidente. Pero Quinten seguía molesto. Dígame la verdad. ¿Lo despidió solo porque mi padre dona a este hospital? Si no, lo hubiera dejado pasar. El director negó con la cabeza. No, Greg llevaba aquí solo una semana. Su padre y yo fuimos compañeros en la universidad y me convenció de darle una oportunidad, pero después de hoy, veo que fue un error. Quinten y yo nos miramos. A pesar de todo, el problema no era el hospital, era Greg, y yo aún confiaba en mi obstetra. Si Greg ya no está, quiero quedarme aquí para mi parto, decidí. Quinten estuvo de acuerdo. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Greg. Por favor, suplicó, habla con el director. Pídele que me dé otra oportunidad. Si pierdo este trabajo, estoy acabado. Al parecer, había quemado todos sus contactos. Ningún hospital lo quería. Su padre le advirtió que si lo despedían otra vez, lo desheredaría por completo. Antes de que pudiera responder, Quinten me quitó el teléfono. Si vuelves a llamar a mi esposa, te denunciaré por acoso, le advirtió. Aléjate de ella, para siempre. Greg nunca volvió a llamar. Tiempo después, pasé por una tienda después de una consulta y lo vi trabajando en la caja. Estaba llorando, murmurando que su esposa lo había dejado y se había llevado a su hijo. No sentí nada. Simplemente me di la vuelta y me fui. Un año después, di a luz a una hermosa y saludable niña. Era perfecta. Y Quinten, desde el primer momento en que la vio, quedó completamente enamorado. Tanto, que tuve que recordarle, era nuestra hija, no solo suya. Nuestra familia finalmente estaba completa. Y no podríamos haber sido más felices. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.